Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a empezar a hablar del sistema respiratorio. La función, como vimos, del sistema respiratorio es aportar constantemente oxígeno hacia los tejidos y eliminar el dióxido de carbono que producen las células que están en nuestro organismo. Por ende, tenemos que aprender a diferenciar dos tipos de respiración. Una que va a ser la respiración externa, que va a ser el intercambio de aire que se realiza con el exterior, y la respiración interna, donde va a haber un intercambio de gases desde las células y el espacio extracelular. El aparato respiratorio se va a componer de diferentes conductos por donde el aire va a tener que pasar para poder llegar hacia los pulmones. Posteriormente, en los alvéolos pulmonares es donde se va a hacer el intercambio de gases, se va a difundir este gas y va a entrar al torrente sanguíneo. En condiciones normales, usualmente las respiraciones en un adulto van a ser entre 12 y 15 veces por minuto, que va a ser la frecuencia respiratoria como tal. Anatómicamente, el tracto respiratorio se va a dividir en dos partes, como ya vimos, tracto respiratorio superior y tracto respiratorio inferior. El tracto respiratorio superior va a consistir en la nariz, junto con sus fosas nasales, la boca, la faringe y la laringe. Y en el tracto respiratorio inferior va a estar la tráquea, los bronquios y pulmones, que a su vez empiezan a subdividirse dentro de los pulmones, los bronquios y a su vez bronquiolos y alvéolos. Entonces vamos a ver el tracto respiratorio superior. En el tracto respiratorio superior vamos a tener las fosas nasales. Las fosas nasales van a estar constituidas por una estructura osteocartilaginosa, o sea, hueso y cartílago, que va a tener la función de calentar, humedecer y filtrar el aire que nosotros respiramos y para que llegue a los pulmones en óptimas condiciones. El vestíbulo nasal va a ser la entrada, ¿sí? Desde las fosas nasales, y por ahí pues se va a localizar el primer mecanismo de defensa, que van a ser las vibrisas o pelitos, que van a tener la función de evitar que gotitas o polvo ingresen a la vía respiratoria. También van a existir unas paredes laterales que van a tener eminencias óseas. Esas eminencias van a ser los cornetes. Esos cornetes, acuérdense que existen tres tipos: el cornete superior, medio e inferior, ¿vale? Y que van a estar recubiertos con una capa de mucosa que va a ayudarnos a calentar y humedecer el aire que ingresamos a nuestro aparato respiratorio. El cornete superior y medio está dado por el hueso etmoides, y el cornete inferior pues va a estar dado por un hueso independiente eh, para dar a ese cornete inferior del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Sale? Bien. También vamos a tener aberturas nasales posteriores o coanas, que van a comunicar la cavidad nasal con la porción nasal de la faringe. ¿Sale? Van a ser estas porciones posteriores que ahorita vamos a divisar mejor en otra imagen. ¿Sale? Entonces van a estar separadas entre sí por el hueso vomer, limitadas por abajo y a cada lado por el borde posterior del hueso palatino. Por arriba va a estar limitada por la base del cráneo y lateralmente por la lámina pterigoidea medial. Las fosas nasales van a drenar moco, sí, que es producido en las cavidades huecas. Estos principalmente van a ser por los senos paranasales. De igual forma, la cavidad lagrimal también va a drenar hacia las fosas nasales. Acuérdense que van a existir 8 senos paranasales, 2 frontales, 2 maxilares, 2 etmoidales y 2 esfenoidales, lo que van a hacer que se aumenta el espacio de la cabeza, que van a ser una caja de resonancia para amplificar el sonido, y pues va a ayudarnos a la secreción de moco para limpiar el aire inspirado. ¿Sale? Vamos a ver a la faringe. La faringe se va a dividir en tres partes, como habíamos visto previamente. Va a existir la nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. En la faringe se va a encontrar el anillo linfático de Waldeyer,
Ahí van a existir las amígdalas como tal, las amígdalas palatinas, que van a ayudar a prevenirnos infecciones bacterianas como tal y virales. Sí, en algunos casos es necesario retirarlas porque están causando más perjuicio que beneficio en los pacientes, pero en estas zonas donde se van a encontrar. Entonces, estos acúmulos de tejido linfático encargados de detectar patógenos y de activar el sistema inmunitario se van a llamar amígdalas. Van a existir dos amígdalas palatinas, van a existir dos amígdalas tubáricas, una amígdala faríngea y amígdalas linguales en la raíz de la lengua. Las más importantes pues van a ser las amígdalas palatinas que van a estar cerca de la región como tal de la orofaringe, ¿sale? Entonces vamos a tener como tal a nasofaringe, orofaringe e hipofaringe o laringofaringe, ¿sale? Entonces acuérdense, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿sale? El hueso hioides va a estar situado en la parte superior al cartílago tiroides, va a ser impar y simétrico. La laringe va a estar constituida por cartílagos pares y cartílagos impares. Va a ser un órgano fibrocartilaginoso que va a estar suspendido en la línea media del cuello por detrás de la glándula tiroides y arriba o encima del esófago. Y va a estar formado por una serie de cartílagos que se unen mediante membranas. En cuanto a los cartílagos impares, vamos a tener a la epiglotis, que va a ser el cartílago que va a ayudarnos a cerrar la vía aérea para evitar que pase el bolo alimenticio eh, a otra zona para evitar que se vayan por otro conducto a nivel respiratorio. Entonces, cierra la vía aérea a nivel laringio cuando se traga la epiglotis. La tiroides va a ser el cartílago medio que tiene forma de un libro semiabierto. A este nivel van a estar las cuerdas vocales. En el cartílago cricoides va a haber un cartílago inferior por debajo del cartílago tiroides y a nivel de su borde inferior se va a originar la tráquea. En los pares va a estar los aritenoides, van a estar superior a la placa del cartílago cricoideo y a cada uno de ellos se les va a unir una cuerda vocal verdadera en su parte posterior, llamadas ligamentos tiroaritenoideos mediales. Las cuerdas vocales se encuentran abiertas durante la respiración y cerradas cuando se produce la ausa. Entonces vamos a tener, acuérdense, a epiglotis, ¿sí? Vamos a tener a cartílago tiroides, es este, va a estar cartílago cricoides, va a estar como tal las cuerdas vocales verdaderas y cuerdas vocales falsas en la región de la glotis. Vamos a tener a la supraglotis, va a estar el hueso hioides como tal, ¿sí? Unido al cartílago tiroides. Debajo vamos a tener a la glándula tiroides y por aquí va a estar la región de la tráquea. En cuanto al tracto respiratorio inferior, vamos a tener a la tráquea, que va a ser una estructura tubular que va a estar formada por una serie de cartílagos incompletos, ¿sale? Y va a empezarse a dividir. En su parte inferior se va a dividir en dos bronquios principales. Cada uno de estos bronquios principales va a ingresar a cada pulmón, derecho e izquierdo. El más largo va a ser el izquierdo como tal, y cada bronquio se va a ir ramificando hasta formar bronquiolos que van a terminar en los conductos alveolares. Entonces va a estar la tráquea, se va a subdividir en bronquios principales, a su vez se va a dividir, en bronquios secundarios, bronquios terciarios, a su vez esos bronquios terciarios van a darnos bronquiolos y en los bronquiolos van a encontrarse
los sacos alveolares. ¿Sale? Esto es un saco alveolar donde se hace el intercambio gaseoso como tal en los capilares alveolares. Y la función como tal de los pulmones va a ser permitir el intercambio de gases a través de la membrana respiratoria de los alvéolos, eh, que hacen el intercambio de dióxido de carbono con los eritrocitos y este, ellos quedándose con el dióxido de carbono y proporcionando oxígeno a las células. Acuérdense, van a existir un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, siendo más grande el derecho que el izquierdo, porque el izquierdo va a estar desplazado por el corazón. El pulmón derecho va a estar dividido en 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y el izquierdo va a tener 2 lóbulos, el superior y el inferior. Los pulmones van a estar protegidos por una capa serosa que se llama pleura. Esta pleura va a tener una capa visceral y una capa parietal. La visceral va a ser la que va a estar pegada como tal al órgano y la parietal hacia las costillas. Va a existir un espacio virtual, ¿sí? Que va a ocupar una pequeña cantidad de líquido que va a disminuir la fricción entre esa capa visceral y parietal. Se va a llamar líquido pleural. La pleura va a mantener una presión, ¿sí? Que va a impedir que el pulmón empiece a colapsarse, ¿sí? Cuando el pulmón se colapsa, eso nosotros le vamos a llamar neumotórax. Acuérdense que es una bolsita. Entonces, si esa bolsita se llega a perforar, el pulmón se va a colapsar. También tenemos que saber la mecánica respiratoria. En esto, el proceso de mecánica respiratoria va a constar de la inspiración, que es ingresar el aire hacia los pulmones, y la expiración, que es sacar el aire hacia el exterior. La inspiración va a ser un proceso activo que va a estar facilitado por los músculos inspiratorios. El principal va a ser, en el caso de la inspiración, el diafragma, que con su contracción va a distender el tórax, permitiendo que los pulmones se puedan expandir. Existe una serie de músculos accesorios de la inspiración que van a ser los músculos intercostales externos, serrato anterior y pectorales mayor y menor. En el caso de la expiración, va a ser un proceso pasivo, gracias a la elasticidad pulmonar que va a permitir retornar otra vez a los pulmones a su estado normal sin necesidad que participe algún tipo de musculatura. En el caso de una expiración forzada, una expiración a propósito, se van a utilizar los músculos como los intercostales internos, ¿sí? El triangular del esternón, rectos abdominales, oblicuos abdominales, transverso abdominal y cuadrado lumbar. La ventilación va a depender de la elasticidad de este pulmón, es decir, la capacidad que tiene el pulmón a volver a su estado original después de que se deforma por una fuerza externa. Esa elasticidad se va a conocer como distensibilidad pulmonar y se va a definir como tal con los cambios de volumen producidos por los cambios de presión al ingresar y sacar el gas como tal o el oxígeno. Cuanto mayor sea la distensibilidad pulmonar, mayor va a ser el volumen por unidad de presión, ¿sale? Para que el aparato respiratorio pueda realizar una función adecuada, va a necesitar diferentes mecanismos. Uno va a ser la ventilación de los espacios aéreos. Según el volumen de aire que se moviliza en el espacio respiratorio normal, vamos a saber que va a existir un espacio muerto. Si siempre que nosotros respiramos, no todo el aire que metemos hacia nuestros pulmones va a ingresar totalmente, va a haber un espacio muerto anatómico que va a estar ocupado por la tráquea y los bronquios. Aproximadamente ahí se van a quedar 150 mililitros de aire, ¿sí? Que no se van a ver empleados en el intercambio de gases. Posteriormente, pues el aire que alcanza a llegar va a llegar hacia los alvéolos y va a disminuir como tal la cantidad de aire que llega a esta zona. También es importante otro mecanismo que es la difusión. A través de la membrana alveolo-capilar se debe permitir el intercambio de los gases mediante la difusión de dióxido de carbono y oxígeno. Esta membrana va a incluir la pared alveolar con las células más pequeñitas del aparato respiratorio, que son los neumocitos, el intersticio, el endotelio de los vasos y finalmente la membrana de los eritrocitos o hematíes. También otro mecanismo que es muy importante es la perfusión.
El sistema vascular pulmonar va a estar formado por vasos diferentes a la circulación sistémica, con paredes mucho más delgadas que van a tener menor resistencia, por lo cual son más sensibles a presiones más bajas. Aquí van a estar las arterias bronquiales, que van a ser ramas de la aorta como tal, van a irrigar las estructuras de sostén y van a drenar a las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda del corazón. La perfusión sanguínea de los pulmones no es igual en todas partes, ya que las bases están mejor perfundidas o mejor irrigadas de sangre. ¿Sale? Una adecuada relación entre la ventilación y perfusión va a determinar las presiones parciales de dióxido de carbono y de oxígeno, ¿sí? Que van a abandonar cada unidad alveolar y que se pueden valorar mediante una gasometría arterial y una oximetría de pulso. La gasometría arterial es un estudio que se toma mediante una toma de muestra en las arterias y la pulsioximetría va a ser un estudio que muestra la saturación de oxígeno mediante un oxímetro de pulso, ¿sale? Es un aparatito que está muy de moda en estos tiempos. ¿Cuál va a ser el control de la respiración? Bueno, la respiración va a ser un fenómeno que se puede llevar a cabo mediante el control voluntario o consciente o involuntario. Esto se da en la protuberancia y en el bulbo raquídeo, y ahí se van a localizar los centros encargados de controlar la respiración de manera automática. Aquí van a detectar los cambios de la presión parcial de dióxido de carbono, que es esto, presión parcial de oxígeno, que es PO2, los cambios de pH y los cambios de presión arterial a nivel del sistema circulatorio. Aquí se van a activar los mecanismos de compensación para tener aquí un equilibrio gaseoso en la sangre. Cuando hay un desequilibrio, se pueden dar situaciones de acidosis o alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica, que vamos a ver más adelante. ¿Cómo podemos valorar nosotros la función respiratoria? Bueno, para poder valorar la respiración, nosotros vamos a utilizar un mecanismo que se llama espirometría. Esta espirometría se va a realizar con un aparatito que se llama espirómetro. Si es un aparatito, ahorita se los voy a enseñar. Este es un espirómetro. Este aparatito consta de un mango como tal, una boquilla y tres pelotitas. Aquí el paciente lo que hace, dependiendo del ejercicio que se le mande a realizar, al inspirar o meter aire, estas pelotitas se tienen que alzar. Dependiendo de la capacidad pulmonar que tenga el paciente, pues va a ser el número de pelotitas que va a poder elevar este paciente. En el caso contrario, cuando queremos valorar la expiración o la salida de aire de un paciente, volteamos este aparatito, ¿sí? Este aparatito se gira y entonces el paciente sopla por la boquilla y estas pelotitas de igual forma se tienen que elevar. Entonces, con este estudio, nosotros podemos valorar los diferentes volúmenes pulmonares. Van a existir volúmenes estáticos o no forzados que van a ser cuando el paciente respira sin forzar esa respiración. Y los principales volúmenes van a ser los que les voy a explicar. Va a existir un volumen corriente o tidal, que se va a abreviar BT, que es el volumen de aire que se moviliza en una respiración normal. Esto aproximadamente va a ser de 500 mililitros. Entonces, el volumen corriente normal en una respiración normal va a ser de 500 mililitros. Va a haber un volumen de reserva inspiratoria, ¿sí? Y esta va a ser la diferencia de volumen entre una inspiración normal y una inspiración forzada. Cuando nosotros hacemos una inspiración forzada, aproximadamente vamos a ingresar 3000 mililitros de aire. Con un volumen de reserva expiratoria, perdón, abreviada BRE, va a ser la diferencia de volumen entre una expiración normal, o sea, cuando sacamos aire, y una expiración forzada. Esta diferencia va a ser aproximadamente de 1000 a 1200 mililitros. Y va a haber un volumen residual, es el volumen que queda en el aparato respiratorio después de una expiración forzada, ¿sí? Cuando sacamos el aire así a fuerza, a propósito, a propósito, perdón, y aproximadamente va a estar entre 1200 mililitros.
¿sí? También va a existir otro valor que va a ser la capacidad vital, va a ser el volumen que se moviliza durante un ciclo ventilatorio máximo. Y esto va a corresponder a la cantidad de aire que es posible sacar de los pulmones después de una inspiración máxima. El volumen total que movilizan los pulmones es la suma del volumen total o volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Aproximadamente nos da un total de 4.500 a 5.000 mililitros de aire como tal, ¿sale? Entonces, la capacidad vital forzada va a ser la suma del volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria y volumen de reserva expiratoria. También va a existir la capacidad residual funcional. Esto va a ser la suma del volumen de reserva como tal, o de volumen residual más volumen de reserva expiratoria. Esto va a ser la cantidad de aire que queda en los pulmones tras una expiración normal. Esto va a ser aproximadamente de 2.300 mililitros. Y la capacidad inspiratoria va a ser la suma de el volumen corriente, que son 500 mililitros, más el volumen de reserva inspiratoria, que son 3.000 mililitros, y nos va a dar en total 3.500 mililitros. Esto es importante para el manejo de ventiladores, ¿sí? Como tal. Entonces, esto lo van a ver en sus prácticas y lo van a ver cuando estén con pacientes intubados, que se va a manejar mucha esta situación. Igual en terapia intensiva, en inhaloterapia, se maneja mucho esta situación de los volúmenes. También va a haber una capacidad pulmonar total. Aquí vamos a ver como tal, va a ser la suma de la capacidad vital más el volumen residual y nos va a dar un valor cercano de 5.800 mililitros de aire. Todos los volúmenes y capacidades pulmonares van a ser menores en las mujeres que en los hombres, aproximadamente de entre un 20 a 25% menos que en los hombres, ¿sale? La capacidad vital forzada va a ser el volumen total expulsado en una expiración forzada, tras una inspiración forzada inicial, ¿sale? En español, ¿esto qué quiere decir? La capacidad vital forzada es la cantidad que saca como tal el pulmón en una expiración que hacemos nosotros voluntariamente o a fuerza, después de tener una inspiración, o sea, de meter aire a propósito y sacar aire a propósito, ¿sí? La ventilación expiratoria máxima por segundo va a ser el volumen que tiene la capacidad de ser expirado, sacado durante el primer segundo de una expiración forzada, ¿vale? Y aquí también tenemos que ver diferentes valores de gases que se están intercambiando. Nosotros siempre vamos a valorar la presión parcial de oxígeno, que se abrevia PO2, y la presión parcial de dióxido de carbono, que se abrevia PCO2. Estos se van a expresar en una medida que se llama milímetros de mercurio, que es mmHg. Esto nos va a servir mucho para nuestras gasometrías y valorar el estado del paciente. En la presión parcial de oxígeno vamos a ver que va a ser 160 en cuanto a atmósfera, una presión en alveolar de 100, la presión arterial de 100 y presión venosa de 40. Presión parcial de dióxido de carbono va a ser en la atmósfera 0.2, en el alveolo va a ser 40, en la región arterial de 40 y en el sistema venoso va a ser de 45, ¿sí? Milímetros de mercurio. La cantidad de oxígeno que va a difundir a través de la sangre va a depender de, como tal, del gradiente de presión parcial de oxígeno alveolar y presión parcial de oxígeno en sangre, de la superficie total de la membrana respiratoria, del volumen respiratorio por minuto, frecuencia respiratoria y de la ventilación alveolar como tal, ¿vale?
Entonces, acuérdense, vamos a tener aparato respiratorio superior y aparato respiratorio inferior, ¿sale? En el bronquiolo terciario o bronquiolo terminal va a empezar como tal, el saco alveolar. Aquí es donde se va a realizar el intercambio gaseoso, ¿sale? También es importante que ustedes conozcan unos nombres que van a ver ustedes comúnmente relacionados al sistema respiratorio. Uno de ellos va a ser la hipocapnia, que va a ser la disminución de la presión de dióxido de carbono en la sangre arterial. La hipercapnia, que es el incremento de la presión de dióxido de carbono en la sangre arterial. Hipoxemia, que es el déficit de oxígeno en la sangre arterial. Hipoxia, que es la deficiencia de oxígeno en los tejidos. Hiperventilación, que es una ventilación que está en exceso de los requerimientos metabólicos. Y hipoventilación, que es una ventilación menor de lo que necesita los requerimientos como tal metabólicos. También tenemos que ver los tipos de circulación que existen. Ahorita lo voy a hablar más en sistema circulatorio, pero va a haber un intercambio de oxígeno. Entonces va a ingresar el oxígeno desde la atmósfera hacia la cavidad pulmonar, hacia los alvéolos. Entonces, en los alvéolos va a existir este intercambio donde nuestros alvéolos se van a quedar con el dióxido de carbono y nos van a dar el oxígeno a la sangre como tal. ¿Qué va a pasar? Esta sangre va a llegar como tal hacia el corazón, ¿sale? Donde esa sangre que ya tiene oxígeno va a estar perfundida hacia todo el cuerpo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ahí va a ser la circulación sistémica. ¿Por qué? Porque ahí estamos llevando sangre oxigenada a todo el cuerpo. Entonces, esa sangre oxigenada, cuando llega a todas las partes del cuerpo, hace un intercambio. Las células le pagan con dióxido de carbono, la sangre se lleva ese dióxido de carbono y en cambio les deja el oxígeno y vuelve a iniciar el ciclo. Esa sangre que no tiene oxígeno llega, sí, hacia los pulmones otra vez y se oxigena, deja el dióxido de carbono y otra vez vuelve al torrente sanguíneo. ¿Sale? Entonces, ahorita eso lo vamos a ver mejor en sistema circulatorio. También es bien importante que ustedes recuerden este valor. Cuando nosotros respiramos, metemos oxígeno al 21%. O sea, en la atmósfera el oxígeno va a estar al 21%. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque todo paciente que no tiene una sustitución de oxígeno, los valores de oxígeno que va a manejar es del 21%. Entonces, cuando ustedes tomen una gasometría, tienen que valorar que el oxígeno va a ser 0.21 o 21% de oxígeno si el paciente no tiene puntas nasales o no está intubado o con algún ventilador. Si no tiene ningún apoyo ventilatorio, este es el valor que nosotros vamos a colocar en nuestras gasometrías. A su vez, el aparato respiratorio va a tener otras funciones. Una va a ser la regulación ácido-base. Esta va a estar encargada de la regulación del pH sanguíneo como tal. También nos va a ayudar a controlar la temperatura, ¿sí? Nos va a ayudar a los metabolismos también, principalmente de hormonas. Nos va a ayudar a excretar dióxido de carbono y algún tipo de drogas o medicamentos. Y nos va a ayudar también a la actividad hormonal común, principalmente de las hormonas esteroideas.
Entonces, acuérdense, va a estar las fosas nasales, ¿sí? Como tal, posteriormente va a estar la faringe, que va a ser nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, ¿sí? Debajo va a estar como tal la laringe. Acuérdense que va a estar dada por, bueno, aquí está el hueso yoides, detrás va a estar la epiglotis. Acuérdense, la epiglotis es la que se encarga de cerrar el paso para que no se vaya el bolo alimenticio a las otras estructuras como tal. Va a estar el cartílago tiroides, cartílago cricoides, debajo va a estar la tráquea, ¿sí? Como tal. También hay que recordar que nuestros pulmones van a estar protegidos por la cavidad torácica, sí que son las costillas como tal. Hay que recordar que el pulmón izquierdo va a tener un espacio para que se acomode el corazón, el ápex de corazón, y esto se le va a llamar como tal escotadura cardíaca. Dentro del pulmón va a existir algo que se llama ilio. Ese hilio es donde van a entrar las venas, las arterias, los bronquios y los ganglios o los nódulos linfáticos hacia el pulmón. Los dos pulmones van a tener un hilio pulmonar, ¿sale? Va a haber una base pulmonar, un vértice pulmonar y los laterales. Entonces, acuérdense, el pulmón derecho se divide en tres lóbulos: superior, medio e inferior, y el izquierdo en superior e inferior. También es importante que ustedes sepan que tanto los bronquiolos como los alvéolos van a tener un epitelio o un recubrimiento que se llama ciliado, ¿sí? Cuboidal ciliado. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene pelitos. Esos pelitos nos van a ayudar a producir moco, nos van a ayudar a que ese moco atrape polvo, virus, bacterias, parásitos, para evitar a que ingresen como tal y puedan lastimar más al aparato respiratorio. Entonces, la mayor parte del sistema respiratorio, tanto alvéolos como bronquiolos, van a tener epitelio, ¿sí? Ciliado, que son pelitos, ¿sale? Más o menos así. Esos pelitos van a mover el moco y van a atrapar también patógenos. Esto es un alvéolo, es un acino como tal, un acino alveolar. Aquí el bronquiolo se va a empezar a subdividir y nos va a dar alvéolos. Aquí estos van a estar irrigados por una rama de la arteria pulmonar, y aquí mediante los capilares se va a hacer un intercambio de gases, ¿sale? Este intercambio de gases se va a hacer entre la arteria pulmonar y la vena pulmonar. Dentro de este alvéolo van a existir dos tipos de células muy importantes. Van a existir los neumocitos. Los neumocitos son las células como tal del aparato respiratorio. Y estos neumocitos van a ser de dos tipos. Los tipo 1, que nos van a ayudar a la estructura como tal, y los tipo 2, que nos van a ayudar a producir una sustancia que se llama surfactante. Ese surfactante nos va a ayudar a que los pulmones no se colapsen. Cuando los niños nacen prematuramente, no tienen esa sustancia, ¿sí? Entonces esos niños no pueden respirar adecuadamente, por lo cual se les aplica un medicamento que se llama surfactante, que es para evitar que esos pulmones se colapsen, ¿sale? Entonces, los que se encargan de producir esa sustancia son los neumocitos tipo 2. También dentro de los alvéolos va a haber macrófagos que se van a encargar de comerse todos los bichos, parásitos, polvo, lo que haya podido ingresar al sistema respiratorio a pesar de las barreras, ahí van a estar. Y va a haber un tejido linfoide asociado a mucosa que se llama MALT. Ahí esto nos va a ayudar también a detectar cualquier patógeno y destruirlo. Entonces, el árbol respiratorio va a iniciar en la tráquea,
se van a dividir en bronquios primarios, bronquios primarios. Esos bronquios primarios se van a dividir en bronquios secundarios, a su vez en bronquios terciarios, y a su vez esos bronquios terciarios se van a dividir en bronquiolos, que a su vez van a tener un bronquiolo terminal y van a tener al final un saco alveolar. También van a existir mecanismos de defensa pulmonar. Uno de esos mecanismos de defensa pulmonar va a ser filtrar el aire mediante la nasofaringe. También va a ser cuando nosotros tragamos, la epiglotis va a cerrar como tal esa parte para evitar que partículas de comida vayan a otra estructura, y también la irritación de las fibras nerviosas tipo C van a ayudar también a evitar la inhalación de químicos, partículas o materiales que puedan como tal lastimar al sistema respiratorio. También nosotros vamos a tener ciertos reflejos. Uno de esos reflejos va a ser el reflejo de la tos. En la plataforma les anexé explicando por qué se da ese reflejo de la tos y el reflejo del estornudo. Estos son reflejos que nos ayudan como tal a expulsar partículas no deseadas. El estornudo es principalmente por irritación de la mucosa nasal, y la tos pues es una irritación a nivel de pulmón para expulsar moco con diversas circunstancias, diversos patógenos o polvo. También tenemos que saber cómo se transporta el oxígeno como tal en la sangre. El oxígeno va a ser traído en la sangre de dos maneras: disuelto en plasma o junto con la hemoglobina. Bueno, en cuanto al oxígeno, vamos a ver que puede estar disuelto en la hemoglobina. La gran mayoría del oxígeno va a estar asociado a la hemoglobina. Esta va a estar encontrada en los eritrocitos como tal y nos va a ayudar a transportarlo a todos los tejidos del cuerpo. Nosotros aproximadamente, cada vez que tenemos un ciclo como tal cardíaco, vamos a tener 5 litros de sangre rondando en nuestro cuerpo aproximadamente. Nuestro oxígeno va a tener mayor afinidad, nuestros eritrocitos van a tener mayor afinidad en cuanto a la hemoglobina con el dióxido de carbono. Entonces, por eso las personas cuando tienen algún problema de que guisan con leña y se intoxican, es porque se está produciendo dióxido de carbono por la combustión. Entonces, la hemoglobina prefiere al dióxido de carbono que al oxígeno, y por eso pasan estas situaciones. Entonces, siempre deben de acordarse que la hemoglobina va a tener mayor predilección por el dióxido de carbono que al oxígeno. También tienen que saber que el pH sanguíneo normal es de entre 7.3 a 7.4. Cuando si hay un desbalance entre estos rangos, se puede llamar alcalosis o acidosis, ya sea respiratoria o metabólica. Y eso se puede valorar mediante una gasometría. Bueno, chicos, entonces esto es acerca del sistema respiratorio. Cualquier duda o pregunta me la hacen saber. Lo vamos a repasar de todas maneras a partir del lunes. Y pues bueno, esto es básicamente lo importante del sistema respiratorio.